Guerreros, historia basada en una experiencia anónima, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. La vida nos lleva por diferentes caminos, algunos para derrotarnos espiritualmente y otros para encontrar nuestra redención. Esos son los poco transitados caminos de la luz. Quiero mandar un cariñoso saludo. Llevo un par de meses escuchando las historias y llegó el turno de que escuchen la mía. Este relato en realidad son dos, uno mío y otro de una amiga al cual le cambiaré el nombre por motivos de privacidad. Me llamaré Mónica y a mi amiga le llamaré Reina. Yo soy originaria de Veracruz, aunque actualmente vivo en Mazatlán, Sinaloa. Fue este bello puerto donde conocí a Jesucristo y me volví cristiana. Desde mi infancia hasta los 16 años fui católica y seguía las costumbres de esa iglesia. En mis primeros años de vida me tocó experimentar algunas cosas paranormales. Cuando se lo contaba a los adultos, ellos me reprendían diciendo que eso eran cosas de los muertos y de brujería. Sin embargo, después de tener este encuentro con Dios, puedo decir que he logrado encontrar respuestas a varias preguntas. Cuando escucho historias en el canal, me sorprende mucho que las personas quieran sacar el mal de sus vidas buscando otro mal. Hay quien está atrapado en el entorno demoníaco y lejos de recurrir a Dios, recurren a lo más fácil y peligroso. Estoy hablando de las artes oscuras y todo lo relacionado con el diablo. Tal vez no lo sepan, pero eso trae más desgracias a la vida. Digo esto porque quiero recalcar que Cristo tiene el poder de liberar absolutamente todo el mal, y no te tienes que estar arriesgando a las cosas del ocultismo. Desde que empecé a ir a la iglesia, mi vida mejoró por completo. Yo venía de una familia disfuncional en donde todo el tiempo había problemas, pero pude terminar perdonándolos y de este modo me liberé de rencores y el odio. En esta iglesia conocí a una mujer consolidada en Cristo, mi amiga Reina. Ella es una mujer que tiene muchos años convertida al cristianismo. Le ha tocado vivir muchas cosas con los líderes de la iglesia. Hace tiempo tomé clases de teología con ella en donde nos enseñaba a descubrir los mensajes de las escrituras. Pero entonces yo ya estaba involucrada en varias cosas de la iglesia, y por esa razón vi varias mejorías en mi vida. Eso por un lado, pero en el otro también comencé a experimentar más situaciones de índole espiritual. Tenía sueños con el diablo, pero pensaba que se trataban únicamente de pesadillas. Esto fue así hasta que una noche, cuando ya estaba asegurando las puertas de mi casa, alcancé a ver a un hombre parado dentro con una gabardina y un sombrero negro que le tapaba la cara. Esto no era para nada normal y las luces estaban encendidas y no tenía sueño. Así que supongo que no fue otra cosa más que mi imaginación. Mis papás y un sobrino que vivían con nosotros estaban también en la casa. Mis padres estaban en la habitación y mi sobrino se estaba dando un baño, así que no eran ellos. Tuve muchísimo miedo y el pánico me dejó paralizada y no supe qué hacer. Y así de un momento a otro este extraño hombre simplemente desapareció. Este fue el primer encuentro de varios que vendrían después. Decidí acercarme con mi amiga Reina para contarle todo lo que me estaba pasando. Lo que me respondió en lugar de consolarme me dio todavía más miedo. Durante la conversación ella me dijo: Mónica, en el reino de Dios somos un cuerpo. Cristo como la cabeza y los demás tenemos otras funciones. Algunos somos guerreros espirituales y cuando hay una guerra algunos soldados se quedan tras la muralla. Otros salen a batallar contra el enemigo y luchan cuerpo a cuerpo. A ti te va a tocar ser de las que tienen que pelear con el enemigo. Vas a poder verlo y tienes que ser muy fuerte. Esto me llenó de muchísimo temor. Ella intentó consolarme diciendo que no me asustara porque eso era un privilegio. De hecho, se le llamaba don de intercesión. Pero pese a sus palabras y a la fe, yo tenía miedo. Todos los que seguimos el camino de Cristo tenemos luchas espirituales y eso es 100% seguro. Pero son pocos los que tienen que enfrentarse directamente al enemigo. Mi amiga Reina también me contó que hacía algunos años le tocó presenciar un exorcismo. Para estar ahí presente se necesita mucha preparación anticipada. En ese exorcismo se convocaron a 50 pastores de varios lugares de la República, incluyéndola a ella para tratar con un joven que desde su nacimiento fue entregado a Satanás.
La madre del muchacho practicaba todo lo relacionado con el ocultismo. De hecho, su embarazo fue planificado con el fin específico de entregarlo en un pacto con el diablo. Este muchacho vivía atormentado por 50 demonios. Justamente por eso eran 50 pastores. Cada uno tenía la misión de sacar a un demonio y para poder hacerlo tuvieron que estar en ayuno, oración y convivencia con Dios durante un mes completo. Reina hizo hincapié en que cuando no llevamos una vida conforme a la voluntad de Dios, no vamos a estar preparados para hacerle frente al enemigo. Cuando estamos en una guerra espiritual, el demonio es el mayor acosador. Y una forma de intimidarnos es sacar tus trapitos al sol, como se dice. Algunos familiares de este joven tuvieron que firmar una carta de responsabilidad. Fuera del sitio donde se llevaría a cabo el exorcismo tenían una ambulancia. Reina nos comentó que al practicar un exorcismo el enemigo hace con el cuerpo lo que quiera. Por ese motivo debía haber asistencia médica a la mano. El joven logró ser liberado de los 50 demonios, pero Reina no dijo que durante el proceso le reventaron las arterias a causa del trabajo de liberación. Gracias a la ayuda de Dios fue liberado de los seres demoníacos. Esta fue la historia y la de mi amiga Reina. Antes de despedirme, quiero hacer énfasis en invitarlos a que no se involucren en asuntos de brujería o de ocultismo. Se están metiendo a la boca del lobo. Con eso traen espíritus y maldiciones que se van únicamente con la ayuda de Jesucristo. Y si piensan en cosas como voy a ir a que me hagan una limpia o que me hagan un amuleto para la suerte, solamente están perdiendo el tiempo porque esas cosas no van a funcionar. Y si a algunos de ustedes le ha resultado fue únicamente por la misericordia de Dios por nosotros. Pero todas esas soluciones que buscan en los terrenos mundanos son engaños del enemigo. Y este se los va a cobrar en algún momento u otro. Créame, el pago por estas cosas es bastante alto. Ojalá que estas palabras puedan hacerle sentido y los lleven por el sendero de la salvación verdadera. Muchas gracias y me despido. La Iglesia de los Muertos. Historia basada en una experiencia anónima. Para este relato me gustaría que mi nombre permaneciera anónimo. Soy de un municipio de Tlaxcala, México, y esta historia ocurrió hace un año aproximadamente. Tenía 17 años y estaba saliendo con mi novio Marcos y mi prima Laura a dar una vuelta. Nos gustaba comprar un cigarrillo y caminar por las calles hablando de cualquier cosa. Nuestra costumbre era salir luego de las 7 de la noche y nos quedábamos afuera hasta pasada la medianoche. Pero en uno de estos paseos ocurrió algo que hasta la fecha no logro explicar. Fue a finales del mes de octubre y mi prima me comentó que quería hacer algo divertido esa noche. Le pregunté a mi novio qué se le ocurría y él en broma respondió: hay que ir al panteón del pueblo y vemos qué pasa. Yo le dije que sí, aunque me daba un poco de miedo, pero quería vivir la experiencia. Le hice el comentario a mi prima y ella terminó aceptando. Fue así que los tres nos pusimos de acuerdo para ir y el panteón es grande y se ubica a las orillas del municipio. Este tiene dos entradas, una que está pegada a una escuela secundaria y la otra que está al lado opuesto. Nosotros decidimos entrar por esta última. La luna brillaba enorme en el cielo y no sé si era la luna, pero brillaba muchísimo. Era más o menos las 11 de la noche y el ambiente estaba helado. Entramos al panteón sin linternas porque se veía muy bien con la iluminación natural. Además estaban los postes de luz que alumbraban desde afuera. No había nadie aparte de nosotros, pero desde que entramos vimos varias veladoras prendidas en las tumbas. No nos pareció raro como tal, pero sí nos dio un escalofrío en la espalda. Laura y yo íbamos grabando y todo tranquilo, hasta que mi novio comenzó a tocar las puertas de las tumbas. En mi pueblo la mayoría de estas son mausoleos con puertas de metal. Siempre me pareció que eran las nuevas casas para los que están sumergidos en el sueño eterno. Mi novio empezó a tocar la puerta y yo le pedí que no hiciera eso. Me parecía que era una falta de respeto. Entonces él me contestó en forma de burla: ¿así? No que querían venir. Laura y yo estábamos asustadas, pero seguimos caminando hasta llegar a una tumba con forma de iglesia. De hecho es una réplica de la iglesia del municipio, pero a una escala más pequeña.
Nosotros la llamábamos la iglesia de los muertos. Yo no tenía idea de que se podía abrir, pero Martín consiguió burlar el candado y en ese momento quise hacerme la valiente ante ellos. Entré sola y adentro había muchos santitos y retratos de varias personas. Al darles la vuelta noté que también habían cosas escritas, pero las letras estaban muy desgastadas y no supe qué era. Mi prima y mi novio se hicieron los chistosos y me cerraron la puerta en ese momento. Ya se pueden imaginar la desesperación que sentí. Quise abrirla, pero pesaba mucho y no logré moverla un solo centímetro. Afuera podía escuchar cómo se estaban riendo de mí hasta que en un punto se quedaron en silencio. Yo seguía intentando abrir, pero mi novio me dijo en un susurro que no hiciera ruido. Luego me abrió la puerta muy despacio. Lo primero que vi fue a mi prima que señalaba hacia abajo, es decir, hacia la parte baja del panteón. En ese lugar se encuentra un lote baldío y luego hay varios terrenos para sembrar maíz. Al observar con atención me di cuenta que Laura estaba parada en medio de un círculo enorme de carbón, y lo que lo rodeaba eran botellas de plástico con un líquido color rosa. Llevados por la curiosidad nos acercamos para ver qué otras cosas había. En eso estábamos cuando de pronto escuchamos un quejido. Era alguien que se quejaba mientras se arrastraba por la tierra del panteón. Los tres pudimos escucharlo claramente. Ese ruido se iba acercando cada vez más hacia nosotros hasta que finalmente se quedó en silencio. Los tres decidimos caminar rápidamente para salir de ahí. En el regreso vimos algo que no notamos antes. En la entrada al panteón había ropa interior de mujer en el suelo. Yo estaba segura que no estaba cuando habíamos llegado y miramos las prendas cuando me cayó una piedra al lado de Marcos. Me asusté mucho porque de pronto cayó una lluvia de piedras por todas partes. No sabíamos quién las estaba lanzando, pero sí eran para dañarnos. Intenté correr por las tumbas para protegerme, pero no funcionaba. Los tres nos cubrimos la cabeza y guardamos silencio. Solo entonces pudimos escuchar los rezos y gritos de varias mujeres. Me alteré mucho por todo esto, pero en ningún momento dejé de grabar, hasta que se me acabó la pila de pronto. Estaba tan asustada que decidí correr dejando a mi novio y a mi prima. Me escondí entre unas tumbas donde estaban estas casitas, pero las piedras parecían atravesarlas. A lo lejos escuché a mi prima gritando mi nombre y yo no podía dejar de llorar, pero seguía corriendo, tropezando con piedras y cuanta cosa se me atravesó en el camino, hasta que finalmente llegué a la salida. Poco después salieron ellos, pero fue Laura y luego Marcos. Él nos dijo que esto parecía una especie de linchamiento, como si las almas ofendidas de los muertos buscaran alejarnos de su tierra. Corrimos lo más rápido que nos dieron las piernas, escuchando en nuestras espaldas los cantos y los rezos de aquellas mujeres. Esa noche no pude dormir, me dio parálisis del sueño y sudaba frío. Y aunque mi hermana y yo dormíamos en la misma cama, no pude hablarle para pedirle ayuda. Créame que no recuerdo haber sentido tanto miedo en toda mi vida. Al día siguiente le mandé un mensaje a Laura contándole lo que había sentido. Ella me contestó que le había pasado exactamente lo mismo. A partir de entonces me han pasado algunas otras vivencias paranormales. No digo nada y no me quejo porque creo que es algo que yo misma me terminé buscando. Diariamente pido perdón por la imprudencia y le pido a Dios que me ayude a lidiar con las apariciones que tengo día a día. Me gustaría despedirme aconsejando que sean inteligentes y respeten los lugares sagrados, como es en este caso la tierra donde descansan los difuntos, ya que ellos tienen la facultad de regresar del otro lado para hacerse escuchar. La mujer de la central. Historia compartida por Iván El Parra. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Cuando escuchamos historias de fantasmas, nuestra primera reacción es la incredulidad y en otros casos la risa. Pensamos que son tonterías o historias inventadas y las desacreditamos. Eso fue algo que me sucedió a mí y me costó bastante caro. De hecho, con toda seguridad puedo decirles que haber sido escéptico fue algo que me terminó cambiando la vida por completo. Corrían los primeros meses del año 2017.
Acababa de cumplir 19 años. Me ofrecieron trabajar en la central camionera de Hermosillo, Sonora para el grupo Estrella Blanca. Mi trabajo estaba en la oficina de servicios y me encargaba de monitorear camiones de México, Tijuana y viceversa. También lo hacía con las corridas locales de Hermosillo, Monterrey o de Chihuahua y Acapulco. Con el paso de los días hice una buena amistad con un equipajero, de esos que suben y bajan las maletas de las unidades. Resulta que este señor me contó una historia en donde muchas personas aseguran haber visto a una mujer con un vestido blanco que rondaba la central. A mí todo ese cuento me pareció una simple historia de niños y comencé a reírme. Por favor, ¿por qué me tomas?, le dije. No existe nada de eso. Y si es verdad, ¿por qué no se me aparece ahorita? El señor se me quedó viendo con cara de espanto y me respondió: no debes jugar con eso, mijo. Yo no la he visto, pero hay muchos otros que sí y les creo. A pesar de que me respondió en un tono bastante serio, yo lo juzgué de loco y continué con lo mío. Algunas semanas después me tocó hacer cambio de turno de la mañana hacia la noche. Mi amigo el equipajero no fue a trabajar por algunos días porque pidió permiso. Por tal motivo, durante mis turnos estuve totalmente solo. Al ser de noche, el pasaje era muy poco y prácticamente solo estaba esperando las unidades para checar la llegada y la salida. En uno de estos turnos llegó un camión a eso de las 2 o las 3 de la madrugada que venía con retraso. En ese horario casi no hay unidades fuera del andén, así que atendí el camión y el operador pasó a la taquilla. No había nadie que fuera a abordar, así que el conductor me dijo: oye flaco, ya dame la salida, no hay pasaje y vengo con atraso. Me pareció bien, así que le dije que sí porque la noche estaba muerta. Chequé el sistema y avisé a la taquilla que cerraba la ventana de ese camión y le diera salida. En el momento en que vi al conductor saliendo de la oficina, había una mujer de blanco dentro del camión. Específicamente estaba en el asiento junto al chofer. Este asiento es exclusivo para el otro operador, ya que en ocasiones hay choferes que no se sienten bien o quieren descansar un poco. Cuando vi a esta mujer sin expresión no le tomé importancia y tampoco pude evitar dejar de verla. El chofer entró al autobús sin hablar con ella ni saludarla. Comenzó a retroceder y la mujer seguía ahí dentro. El detalle fue que al momento de doblar rumbo a la salida me di cuenta que la mujer ya no iba en el asiento, sino más bien estaba a mi lado. Lo que estaba viendo era el reflejo de la mujer en el vidrio de la oficina que estaba enfrente de mí. En ese momento sentí que me paralicé. Intenté voltear hacia atrás para ver a la mujer que se reflejaba en la ventana. Y en ese momento, no sé por qué, pero se fue la luz de toda la central y no pude. Me llené de pánico al estar completamente oscuras. La compañera que estaba en la taquilla corrió a mi lugar por temor a que pudiera tratarse de un asalto. Que se vaya la luz en toda la central de autobuses es algo muy extraño de presenciar. Todos los empleados estaban desorientados y llenos de miedo. Yo también estaba asustado, pero no por la luz, sino por el reflejo de la mujer de blanco. No sabía qué hacer o qué pensar. Recuerdo que estuvimos sin luz durante media hora. Las unidades que llegaron después se fueron sin pasaje. Pocos días después dejé de trabajar en ese lugar, pero nunca le conté a nadie lo que vi aquella noche. A partir de ese evento he sufrido de sueños raros en donde me avisan cosas que van a pasar, o mensajes que son para las personas específicas. Fue como si el contacto con ese espíritu me hubiera afectado de alguna manera. Despertó en mí la capacidad de ser sensible a las presencias sobrenaturales. Esta situación está fuera de mi control, y por miedo a que me juzguen de loco nunca he buscado ayuda profesional. Si ustedes gustan, puedo contarles algunas cosas que he visto en sueños y que se han cumplido al pie de la letra. Pero esto tal vez sea para otra ocasión.